Estamos el 9 de abril, siguiente hora de transmisión, llega a TVC Noticias. María Mercedes, buen día. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Gustosos de poder acompañarles desde este su espacio para informarles, recordarles que aquí en la capital tenemos 9 grados centígrados. Hay que tener muchísima precaución porque a lo largo del día y hasta el día viernes habrá una radiación extremadamente alta, es lo que ha dicho el INAMI, que es la autoridad del clima, así que a tener precaución. Y si ellos lo han dicho, hay que tomar las medidas del caso. Así es. Bueno, así que esperemos que el día sea realmente bendecido. Aprovecho en la hora del desayuno. Vine a Hora Política para contarles. Necesario informarles, la ruptura de la alianza entre el correísmo y el movimiento oficialista redibuja el mapa político en la Asamblea Nacional. La cooperación legislativa que funcionó para la aprobación de las iniciativas promovidas desde el Ejecutivo será la reconfiguración con la aparición de posibles nuevas mayorías. Veamos. Este próximo 10 de abril, la Asamblea Nacional retornará de su vacancia legislativa y el escenario político tomó un giro inesperado tras el anuncio de la ruptura del acuerdo que mantuvo el bloque de la Revolución Ciudadana con el movimiento oficialista ADN. La ruptura de esta alianza plantea interrogantes sobre el futuro de las mayorías parlamentarias y genera la especulación sobre posibles alianzas futuras y movimientos estratégicos por parte de las demás fuerzas políticas. Santiago Begdach, dirigente del movimiento Construye, considera que el resquebrajamiento de esta alianza era evidente, algo que ellos lo advirtieron desde un principio. Creo que el tiempo nos ha dado la razón y hemos visto que el presidente de la República con el correísmo encontró unos aliados muy incómodos. En este criterio coincide el asambleísta del Partido Social Cristiano, Otto Vera. Ya se había sentido algún resquebrajamiento de las fuerzas políticas dentro de la Asamblea y yo creo que eso se pudo medir en las últimas votaciones, principalmente en los temas del presupuesto y un poco más en la ley de eficiencia para el turismo. Sin embargo, los representantes de ambas bancadas consideran que la gobernabilidad desde el Ejecutivo y su relación con el Legislativo no cambiaría, pues los intereses nacionales deben estar por encima de posiciones políticas particulares. El presidente bien hace en alejarse de sus aliados y lo que tiene es que replantearse otra manera de llegar no a otros aliados, sino de llegar a quienes le puedan dar los votos en beneficio del país. Si el gobierno, digamos, lo hace de manera o presenta proyectos que están relacionados a mejorar las condiciones de vida de las ciudades, del pueblo ecuatoriano, no va a tener ningún inconveniente. De hecho, va a seguir contando con el respaldo nuestro. La ruptura de los acuerdos entre los dos bloques marca el inicio de una nueva etapa con cambios significativos en el panorama parlamentario y una reconfiguración de las fuerzas políticas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Puedo contarles que el Consejo de la Judicatura destituyó este lunes al juez de garantías penales, Diego Poma Chamba, luego de que éste ordenara el traslado a alias Fito desde la cárcel de La Roca hacia la cárcel regional de Guayaquil. El Consejo tomó la decisión tras una investigación donde determinó que este magistrado vulneró la independencia interna de los servidores judiciales. Tampoco había hecho pública el acta de audiencia, vulnerando el principio de publicidad de los procesos judiciales. Más noticias. La Corte Constitucional aceptó la demanda que dispone la desclasificación de la información sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio en el año 2018. La sentencia dispone que la información relacionada con las actas, audios, transcripciones y la lista de los asistentes al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEP, en las que se relacionen exclusivamente con este tema, sean desclasificadas. Así también la ministra del Interior entregue de manera inmediata o en el plazo máximo de 30 días dichos insumos a los familiares de los desaparecidos. El domingo 21 de abril de 2024 debemos acudir a las urnas para pronunciarnos en el referéndum y la consulta popular. Recuerda que son 11 preguntas, 5 de referéndum y 6 de consulta popular. Toda la información la puedes encontrar en www.cne.gov.es y en nuestra CNE app. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2024.
Hoy es domingo, tenemos que ir a votar. Mi amor, tranquilo, no es hoy. Las votaciones para el referéndum y la consulta popular son el domingo 21 de abril. ¿Y dónde podemos consultar sobre las preguntas? ¿Cuántas preguntas son? Amor, son 11 preguntas, 5 del referéndum y 6 de la consulta popular. Pero si quieres saber cuáles son, tienes que consultar en la página web del CNE, www.cne.gov.es o en la CNE App. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2024. Vamos a contarles que el ex vicepresidente Jorge Glass fue hospitalizado este día lunes al sufrir una descompensación en su salud dentro de la cárcel de La Roca, donde fue trasladado el fin de semana pasado. El SNAI asegura que su cuadro clínico es estable. Glass se encuentra en el Hospital Naval al sur de la ciudad de Guayaquil. Algo inusual sucedió este lunes en la mañana en la cárcel La Roca, cuando una persona privada de su libertad no despertaba ante el conteo diario, lo que encendió las alertas. Era el ex vicepresidente Jorge Glass quien, según un parte preliminar de la policía, no respondía a los estímulos y le diagnosticaron un coma profundo inducido por una supuesta ingesta de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, presuntamente autorizados y que ingresaron al reclusorio durante su traslado. Mientras que el SNAI en un comunicado indicó que se determinó que la persona privada de la libertad Jorge Glass sufrió una posible descompensación por su negativa a consumir alimentos provistos por este servicio de Estado durante las últimas 24 horas y que trasladaron a la persona privada de la libertad hasta el Hospital Naval de Guayaquil, aunque en el Hospital Militar en la Ciudadela Tarazana hubo un amplio despliegue policial y de las Fuerzas Armadas, y aquí superiores trataban de organizar la custodia de una ambulancia. En esa llevaban al ex segundo mandatario hasta otro sanatorio. Y en el Hospital Naval fue ingresado en horas de la tarde. Al exterior llegaron amigos, coidearios de la Revolución Ciudadana, asambleístas y sus abogados. Lo que nos supieron decir simplemente es que ingresó y que no podemos ingresar, que las cadenas de custodia, por motivos de seguridad, no impiden que nosotros, sus abogados, y peor aún sus familiares, puedan ingresar y conocer el estado real de salud del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Otro defensor en un documento afirmó que le habían indicado que en la cárcel presumían que él tomó una sobredosis de medicina para dormir. Hasta horas de la noche, el despliegue de la fuerza pública continuaba en el exterior del Hospital de la Armada. El Estado informó que se encuentra estable y que permanecerá en observación durante las próximas horas, informó Charlie Pisa. Y en Guayaquil, la defensa del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, anunció demandas internacionales ante la ONU y la OEA. Según los abogados, no tuvieron acceso a su cliente por más de 56 horas. Además, les negaron que haya pretendido fugar. Como le aseguró la canciller Gabriela Sommerfield, por su parte el correísmo presentó la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. A Glass se lo llevó el bloque de búsqueda de la Embajada Mexicana, pero este lunes ya tuvo un bloque de defensa nacional e internacional. Que hayan atentado contra la soberanía de un país amigo y hayan secuestrado a Jorge Glass Espinel. Y ello faculta la posibilidad de abrir caminos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, relatores de Naciones Unidas. Por más de 56 horas no supieron nada de él y criticaron la viralización de fotos en el patrullero y las que le tomaron al llegar a la cárcel en vía Daule sobre los dos habeas corpus interpuestos en Quito y Guayaquil. Ellos abrigan todas las esperanzas. Cuando se le ordena la detención a alguien por causas que no están previstas en la ley, no están tipificadas en la ley. Y la ilegalidad de la detención es formal cuando se ha realizado violando el procedimiento previsto en la ley. El argumento del gobierno a través de su canciller Gabriela Sommerfield ayer en conferencia de prensa
es que hubo un intento de fuga flagrante e inminente. ¿Qué posibilidad de fuga? Por favor, no insulten nuestra inteligencia. Fue rodeado permanentemente por agentes del orden. En lo político, a más de las convocatorias a los ministros Palencia, Sommerfeld y Lofredo, este miércoles en la Comisión de Fiscalización, al margen de la vacancia, ellos amanecieron con un pedido impostergable. Un proceso de juicio político en contra de la señora Palencia y la canciller Sommerfeld. ¿Qué le van a pedir al presidente Kronfeld? ¿Que atienda eso de inmediato en el CAL? Pero yo creo que la ruptura de las leyes ecuatorianas y de derecho internacional son absolutamente evidentes. Si el CAL no diera paso a este proceso de juicio político, queda claro que aquí hay otro acuerdo político bajo la mesa. No se ha anunciado cadena ni entrevistas especiales sobre la crisis diplomática, informó Jorge Escobar. Y el presidente Daniel Noboa difundió un comunicado en el que justificó la orden de allanar la sede diplomática para la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. La justicia no se negocia, destacó el mandatario. Veamos. Proteger la seguridad nacional y evitar que delincuentes sentenciados fuguen del país, como ya ha ocurrido antes, fueron los argumentos presentados por el presidente Daniel Noboa en un comunicado emitido este 8 de abril dirigido al Ecuador y a la comunidad internacional. En el documento, el mandatario, sin señalar nombres, mencionó que políticos caducos estarían incurriendo en una traición a la patria al solicitar que México declare la guerra al Ecuador y la comunidad internacional sancione económicamente al país, anteponiendo claramente sus intereses y proyectos políticos. El analista Ramiro Rivera coincide con el mandatario en afirmar que este tipo de declaraciones exacerban las tensiones entre México y Ecuador, países que históricamente han disfrutado de una relación bilateral respetuosa. Es inconcebible que alguien con un mínimo de equilibrio mental y de sentido de sensatez se ponga a vociferar para pedir que castiguen a su país. Aquí sí cabe decir, prohibido olvidar un acto de tan alta traición a su pueblo. El presidente Noboa citó los articulados de los acuerdos de Caracas, de la Convención de Montevideo y de la Convención de Viena para justificar la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Esta normativa fue evadida por el gobierno mexicano, destaca Rivera. Violando el convenio de asilo político aprobado en 1954 en Caracas, califica como perseguido político a un delincuente procesado, juzgado y sentenciado. Este incidente pone de relieve la delicada naturaleza de la diplomacia en América Latina, donde las palabras de figuras políticas pueden tener un impacto significativo en las relaciones internacionales. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y mientras tanto, la delegación ecuatoriana, que este martes tiene previsto explicar en la Organización de Estados Americanos, OEA, el impasse diplomático con México tras la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, no contará con la canciller Gabriela Sommerfeld. Entre tanto, el presidente de la República, Daniel Noboa, ratificó que enfrentarán la corrupción a pesar de las consecuencias. Sin duda la atención se centra en la reunión que mantendrá este martes por pedido del Ecuador el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esto mientras el presidente Daniel Noboa ratifica que en su mandato la corrupción no tendrá cabida, sin hacer referencia específicamente a la detención de Jorge Glass. El gobierno también tiene una utopía, que debe ser una realidad, y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. Francisco Rocha, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, cree que nuestro país tiene una amplia carpeta que deberá exponer en la OEA, desvirtuando que Glass es perseguido político. Prófugo que incumplía una sentencia y prófugo porque había sido llamado por otro el tercer caso para ser juzgado. Toda esa historia que hay que irle a decir al mundo,
que hay que decirla en la OEA, hay que decir, mire, no es un perseguido político, aquí están las sentencias, no porque hoy se nos ocurrió sentenciarle, no, aquí ha habido un proceso con 2 sentencias ejecutoriadas y con 2 o 3 casos adicionales que está siendo investigado. La delegación ecuatoriana está en camino a la OEA, no la encabeza la canciller Gabriela Sommerfield. Capaz que la reunión pedida por Colombia puede perder sentido si es que el día de mañana los argumentos del Ecuador son lo suficientemente fuertes o yo diría sostenibles, porque el Ecuador tiene un caso ahí con un respaldo de la institucionalidad ecuatoriana. El internacionalista Esteban Santos no descarta que el tema podría llegar a otras instancias internacionales. México anunció además que va a demandar al Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Esto tiene asiento en La Haya, en los Países Bajos. Y aquí lo que se va a pedir es una reparación por todos los daños y perjuicios. Vamos a ver, en México hay elecciones presidenciales en este junio. Si es que hay un cambio de mando, probablemente exista la posibilidad mucho más rápida de restaurar relaciones. Pero si no lo hay, si gana la candidata Sheinbaum, que es básicamente el continuismo del señor AMLO, pues este será un problema todavía muy latente y a larga data. Se cae. Impasse diplomático que surgió por el otorgamiento de un asilo político desde México, que nació cuestionado, informó Héctor Romero. La ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador plantea un futuro incierto para las relaciones comerciales entre ambas naciones. Sin embargo, hasta el momento, estas no han sido vistas afectadas y permite que más de 200 empresas nacionales continúen vinculadas a la exportación a la nación azteca. El gobierno ecuatoriano no ha recibido ninguna comunicación de parte de su par mexicano sobre posibles sanciones a las relaciones comerciales con nuestro país. Así lo manifestó la ministra de la Producción, Sonsoles García. La funcionaria mencionó que tanto las exportaciones como importaciones se mantienen con absoluta normalidad. Sin embargo, señaló que la balanza comercial con la nación azteca tiene un saldo negativo en 2023. La balanza comercial entre Ecuador y México es negativa para Ecuador. Nosotros tenemos una balanza comercial negativa de $500 millones. En el año 2023 hubo importaciones por 704 millones y exportaciones por 204 millones. Es decir, que la balanza comercial para Ecuador es negativa 500 millones. Las cifras que maneja la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, coinciden con lo manifestado por la funcionaria de gobierno. En los últimos 5 años, los saldos de la balanza registran números negativos. En 2019, menos $623 millones. En 2020, menos 475 millones. En 2021, menos 522 millones. Y en 2022, menos 588 millones. Es decir, durante 5 años, las importaciones superan a las exportaciones. En caso de existir alguna ruptura en los acuerdos comerciales, Ecuador debería buscar otro país que provea los productos que actualmente importamos. Que principalmente son medicinas de las farmacéuticas grandes que tienen su hub para Latinoamérica en México, que seguramente si es que llegase a haber un impasse que nosotros no creemos que vaya a pasar, podrían distribuirnos desde otras sucursales de la región. Y respecto al tema de vehículos, creemos que no va a haber mayor problema porque es el principal rubro de importación desde México hacia Ecuador. Tanto FEDEXPOR como la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México afirmaron que las relaciones comerciales se desarrollan con normalidad. Son más de 260 empresas las que se encuentran vinculadas a la exportación hacia México, informó Miguel Ángel Bedoya. Regreso con más noticias. Este lunes se designó al jurado que llevará adelante el juicio contra el excontralor Carlos Pollitt en los Estados Unidos. Pollitt, quien es prófugo de la justicia ecuatoriana, es investigado por 3 delitos, entre ellos lavado de activos. Así es como Carlos Pollitt, excontralor general del Estado, abandonó la Corte del Distrito Sur de Florida, ubicada en Miami, Estados Unidos, donde es investigado por el delito de lavado de activos. Este lunes, fiscales y la defensa del acusado seleccionaron al jurado que determinará la culpabilidad o no de Pollitt frente a los 6 cargos que enfrenta derivados de 3 delitos: lavado de activos, conspiración para lavado de activos y el de participación en transacciones con bienes derivados de delitos.
La jueza Caitlin Williams instaló la sesión a las 9 horas y pidió la designación de los miembros del jurado, que finalmente quedó conformado por 8 hombres, 4 mujeres y 3 suplentes, seleccionados de entre un grupo de 50 personas. En Estados Unidos se determina la culpabilidad o no de una persona frente a un delito por medio de un jurado que es elegido bajo criterios de imparcialidad y probidad. Polit acudió a la sesión de este lunes 11 minutos tarde, acompañado de sus familiares, quienes ocuparon los primeros puestos en la sala. Tras la designación se tomó juramento a los miembros del jurado y se comprometió su participación durante las 3 semanas que durará el juicio contra Polit, mismo que arrancará oficialmente este martes 9 de abril. Para ese día se esperan las ponencias de apertura por parte de Fiscalía y de la defensa de Polit, cada una con una duración de 40 minutos. Además se contempla la participación de los primeros testigos, que en este caso se tratan de 2 ex ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht. Carlos Polit se desempeñó como Contralor General del Estado de Ecuador del 2007 al 2017 y abandonó el país cuando era investigado por el delito de concusión. En diciembre del año 2020 fue ratificada en última instancia su sentencia de 6 años de prisión al haber aceptado $10.1 millones en sobornos por parte de la transnacional Odebrecht. Estados Unidos juzga a Polit hoy en día, ya que supuestamente habría invertido el dinero de las coimas en bienes raíces y otras empresas del país norteamericano. Informó Edwin Benalcázar. Vamos a contarles ahora que el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó el pedido de suspensión condicional de la pena interpuesta por el ciudadano sueco que fue sentenciado por el acceso no consentido a un sistema informático en grado de tentativa durante el tiempo de condena de 1 año. Ola Bini deberá presentarse cada 15 días ante la autoridad competente, no salir del país sin autorización del juez, tener domicilio determinado y ejercer un trabajo, no ser reincidente y no ser procesado por otra causa. Y en otras noticias, el Consejo Nacional Electoral mantiene las capacitaciones al personal que participará en forma directa en el referéndum y la consulta popular. Mientras tanto, la campaña ya arrancó oficialmente. Así amanecieron los puentes de la Unidad Nacional en la provincia de Guayas. Fue el inicio oficial de la campaña por el referéndum y la consulta popular del próximo 21 de abril. En Guayaquil sus calles aún no lucen muy copadas de esta propaganda. Son las redes sociales, el espacio que ya acapara la mayor cantidad de mensajes a favor o en contra de la consulta. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral ya se encuentra en su etapa de capacitación de manera presencial para quienes deben integrar las juntas receptoras del voto. Las capacitaciones ya se están desarrollando y estarán habilitadas hasta el 21 de abril. Son más de 285.000 miembros de estas juntas que deberán participar a nivel nacional. Ellos ya fueron notificados previamente. Pueden ingresar en la página del CNE para conocer los diferentes establecimientos donde se realiza la capacitación. Y recuerde, si usted no se capacita o si no se presenta en su mesa asignada, recibirá sanciones económicas. Aquellas personas que no se capaciten y que son miembros de las juntas receptoras del voto, pues recibirán una multa que corresponde al 10% del salario básico unificado. Si no conforman la junta receptora del voto, tendrán una multa del 15% del salario básico unificado y aquellas personas que no asistan a sufragar, el 10% del salario básico unificado. Informó José Morales. La consulta popular también propone cambios en la competencia judicial para conocer las solicitudes de medidas cautelares a fin de evitar que se concedan habeas corpus a ciudadanos con sentencias condenatorias ejecutoriadas en delitos, claro, contra la vida o la corrupción. Veamos un poco. Las acciones de protección o habeas corpus tienen la facultad de prevenir un daño o perjuicio en el primer caso y en el segundo liberar a una persona detenida de manera ilegal o sin las garantías del debido proceso. Los ejemplares no han sido de menor cuño. De mecanismos constitucionales para favorecer intereses políticos, personales y económicos que finalmente han calado en la función pública, en ciertos personajes que están cumpliendo penas privativas de libertad, entre otros. La pregunta se señala,
¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales, enmendando la Constitución y reformando la ley orgánica? La idea es parar una feria de medidas cautelares que salieron de la playa de Manglar Alto, en Santa Elena, el cantón Yaguachi, en Guayas, y un juez temporal de garantías penitenciarias, destituido tras conceder un habeas corpus parcial por motivos de salud al extinto alias Junior. Para que ningún juez de ninguna parte de la República, de tránsito por ejemplo, haya desnaturalizado justamente estas garantías que son para proteger al ciudadano del abuso del Estado, no para meterle la mano a la justicia ni para darle habeas corpus a personas sentenciadas por asesinato y corrupción. Concursos de méritos y oposición para que los mejores profesionales ocupen estos espacios. Pero si ya especializamos en materia constitucional, ya no serán 200 jueces, en el mejor de los casos serán 20. Y eso puede de alguna forma dar pie para ver la manera de poder direccionar los procesos. El exministro, sin embargo, apostilla que pese a los lineamientos de la Corte Constitucional, para que los habeas corpus sean abocados por un juez de la misma jurisdicción donde permanece el aprehendido. Y que tampoco proceda aquello de los terceros accionantes a favor de los que están en la cárcel, ¿no? Pues que se beneficien terceros que no tienen nada que ver de personas que están sentenciadas por corrupción, por asesinato. Esto es interpartes. Sería a través de una reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De esa manera evitamos el bypasseo en razón de la competencia, el bypasseo de las garantías jurisdiccionales en razón de la legitimación activa. Especializar a los operadores del sistema, afirman, lejos de la tranza y la mercantilización judicial, que ya hizo metástasis y está en permanente purga, informó Jorge Escobar. Más noticias. El Consejo de la Judicatura recuerda a los profesionales del derecho que este 16 de abril culmina el plazo para que puedan participar los interesados en la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Desde el pasado 5 de este mes ya se han registrado 70 postulantes. El 5 de abril se abrió la fase de postulación para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, misma que culmina el 16 de este mes. A la fecha existen 70 postulantes. 4 ya han logrado superar el primer filtro. El resto está en análisis. Posterior a estos horarios y fechas, el sistema de postulación se cerrará automáticamente y no se recibirá ninguna postulación adicional fuera de tiempo. El Consejo de la Judicatura demanda 3 jueces para la Sala de lo Contencioso Administrativo, igual número para lo penal, 2 civil y un juez para la familia. En total 10. La postulación se realiza a través de la plataforma tecnológica del Consejo de la Judicatura en la página web www.funcionjudicial.gov.es. La postulación no tiene ningún costo. Adicional, los documentos que deben ser cargados en formato PDF, íntegros y legibles con un peso máximo de 5 megabytes de capacidad. En el caso de existir documentos cargados de forma inadecuada en una categoría que no corresponda o no sea el ámbito del concurso público o la especialidad a la que postula, los mismos no serán considerados ni calificados. Quizás no quieren repetir experiencias vividas en la judicatura, por eso están tomando las medidas del caso. El sistema informático en la actualidad ha recibido una actualización técnica y presta todas las garantías necesarias. Paralelamente se exhorta a diferentes organismos sociales para que formen parte de veedurías. Informó Héctor Romero. Con la finalización del estado de excepción, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto donde dispone a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional seguir velando por la seguridad interna. Sin embargo, analistas señalan que sus acciones se verán limitadas, ya que no contarán con la suspensión de ciertos derechos.
Con la emisión del Decreto Ejecutivo 218, el Gobierno Nacional señala que persisten en el país las condiciones que originaron el conflicto armado interno en el mes de enero pasado. Por esta razón se dan disposiciones claras tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas que ayuden a prevenir y erradicar las acciones por parte de grupos criminales. Para Wagner Bravo, analista de seguridad, la emisión de este decreto era necesaria, ya que problemas como el narcotráfico o la delincuencia organizada aún están lejos de ser erradicados. Es muy difícil que en muy poco tiempo se pueda llegar a determinar que se ha solucionado el problema de la seguridad del país, porque el problema de seguridad del país tiene aproximadamente el no haber hecho las cosas correctamente durante los últimos 20 años. Sin embargo, pese al presente decreto, se señala que las acciones de la policía y las Fuerzas Armadas se verán limitadas de cierta manera, ya que no se cuenta con un estado de excepción que suspenda ciertos derechos como la inviolabilidad de domicilio. Este decreto, el 218, ya no permite que se conculquen esos derechos. Por lo tanto, el trabajo de Fuerzas Armadas va a ser un poco más difícil. Para hacer un allanamiento, luego de tener la inteligencia correspondiente y poder capturar o neutralizar a los grupos organizados o terroristas, ¿cierto? Necesitamos la orden de un juez. El decreto ejecutivo también reafirma a los centros penitenciarios como zonas de seguridad. Fuerzas Armadas y Policía Nacional estarán a cargo de la seguridad intramuros y extramuros. Parece que está faltando un anexo B. Posiblemente el anexo B nos va a decir cuáles son los permisos y las restricciones que tienen esas zonas de seguridad. El presidente Noboa había manifestado que no se puede librar una guerra sin recursos, por lo que en caso del presente decreto se establece la creación de un presupuesto plurianual destinado a la seguridad interna. Yo creo que no se tenían los recursos el 8 de enero, pero ahora que ya se ha previsto y posiblemente se ha calculado cuál va a ser el aporte del incremento del IVA, se van a tener los recursos para hacer un plan. Bravo señala que para que el golpe a la delincuencia y el crimen organizado se mantenga con resultados positivos, es necesaria la implementación de un plan de seguridad integral que incluye un presupuesto y un plan de inversión en inteligencia y contrainteligencia. Informó Edwin Benalcázar. Y en otro tema, un conductor de un bus de pasajeros en estado de embriaguez ocasionó un accidente de tránsito que dejó 4 heridos al sur de la ciudad capital. El chofer no podía mantener el equilibrio tras bajarse de su unidad. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, el conductor de un bus en estado de embriaguez provocó un accidente de tránsito múltiple al sur de Quito, entre la avenida Mariscal Sucre y Ecuatoriana, que dejó como resultado 4 ciudadanos heridos, entre conductores y acompañantes. La AMT informó que tras un pedido del EQ 911 se atendió la emergencia, realizando un examen del COCHEC a todos los conductores involucrados. Se realizó las pruebas de alcotés correspondientes. Tenemos 4 pruebas negativas de los vehículos livianos y una prueba positiva del bus de transporte público que marcó un 2.05 gramos por litro de alcohol en la sangre. Alguien que me esté grabando, por favor. El conductor del autobús no pudo bajar de la unidad, de hecho necesitó la asistencia de 2 agentes para poder trasladarse hasta el patrullero. La persona en estado de embriaguez fue trasladada a una casa de salud para realizarle una valoración médica y posterior a la unidad judicial sur, a la zona de aseguramiento transitorio para ponerle a órdenes de la autoridad competente. La sanción para el chofer del bus son 90 días de prisión por manejar en estado etílico y 30 puntos menos en su licencia de conducir, esto de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Además, la MT emitirá un informe previo dirigido a la Secretaría de Movilidad para que se analice el caso y la posibilidad de tomar sanciones administrativas. Se ha hecho un informe previo para remitir a Secretaría de Movilidad que se atienda alguna sanción o administrativa o se verifique el desarrollo de el bus se encontraba en ruta o se encontraba fuera de brindando un servicio. La Agencia Metropolitana de Tránsito indicó en relación al caso que sí ejecuta operativos preventivos en distintos puntos de la ciudad y que han dado resultados positivos al detener a varios conductores en estado de embriaguez. Informó Edwin Benalcázar.
Increíble realmente esto. Vamos ahora con Priscila Cadena. Ella está en el sector de La Marín, en el centro de la ciudad de Quito. Ahí se realiza en estos momentos controles al transporte público. Priscila, querida, buenos días. ¿Qué tipo de controles se está haciendo? Adelante. Gracias, Robert, amigos, muy buenos días. Lo que está haciendo específicamente la Agencia Metropolitana de Tránsito es un operativo, es decir, pruebas de alcotés a los conductores. Como vimos ya en el reportaje, el fin de semana fue detenido uno de los conductores de las unidades de transporte público por conducir en estado de embriaguez y además de estar involucrado en un accidente de tránsito. Por eso se están realizando estos operativos preventivos, sobre todo para brindar seguridad a los usuarios, quienes se dirigen a sus actividades diarias, quienes necesitan utilizar el transporte público para, obviamente, pues ir a sus destinos. Viviana Morocho, directora de operaciones, nos acompaña esta mañana. Mi querida Vivi, muy buenos días. Vemos en las imágenes ya a los agentes de tránsito, están realizando precisamente esta prueba. ¿Qué novedades tenemos hasta el momento? Por favor, ¿cuántas pruebas se han realizado? Muy buenos días, informarle a la ciudadanía que nos encontramos en un operativo de control de estado de embriaguez aquí en la avenida Pichincha y Chile. Hemos realizado aproximadamente 13 pruebas de alcotés, de las cuales hasta el momento nos han resultado negativas, y 3 boletas de citación por el artículo 391-21, no portar licencia de conducir. Como ustedes observan, pues estos controles se están ejecutando con el equipo alcotector, y también mencionarle a la ciudadanía que aproximadamente de los operativos realizados se han tenido 390 personas en estado de embriaguez, de los cuales 24 han sido conductores de transporte escolar, público y comercial. Mi querida Vivi, lo que vemos en estos momentos, luego de realizar este test, ¿qué es lo que se hace en este aparato que ustedes manejan precisamente para que la ciudadanía conozca que ahí se marca específicamente si tiene o no algún tipo de grado de alcohol en la sangre? Sí, el equipo alcotector, pues bueno, es un dispositivo tecnológico que permite medir el alcohol en la sangre por el aire expirado. Y pues una vez que la gente solicita los datos del conductor, le ingresa en el equipo alcotector y le indica que debe soplar a través de una boquilla, que esta es una única boquilla para el conductor. Y pues en la pantalla se muestra el resultado. En este caso le observamos el resultado negativo, pues le marca 0.0 al conductor de transporte público. Mi querida Vivi, ¿cuáles son estas sanciones que dice la normativa acerca de conducir en estado de embriaguez y sobre todo a la ciudadanía? ¿Cómo denunciar si es que podemos observar a uno de los conductores de las unidades de transporte público, algunos de los conductores del transporte escolar igualmente? Bueno, es importante indicar que dentro del artículo 385 en el COIP, pues menciona... Bueno, ahorita como ustedes pueden observar, tenemos un conductor en estado de embriaguez positivo. Ahorita se va a tomar el procedimiento correspondiente. El conductor va a ser trasladado a una zona de aseguramiento transitoria y el bus a un patio de retención vehicular. Tomemos en consideración que los conductores de transporte público, comercial o pesado tienen una tolerancia de 0 y una máxima de 0.1. Como podemos evidenciar, tenemos una prueba positiva. Se va a tomar el procedimiento por una contravención de tránsito. Al momento el conductor entonces de esta unidad queda detenido y la unidad va a ser trasladada a los patios de retención. Sí, efectivamente, como se mencionó, pues estamos ya con una prueba positiva y se va a tomar el procedimiento por estado de embriaguez de conductor de transporte público de esta unidad. Vamos a tratar de conversar con el conductor de la unidad a ver qué nos informa. Amigo, muy buenos días, ha dado positivo para su prueba de alcotés. ¿Qué decía al respecto? Como les digo, pues digamos, son cosas, digamos, que está bajo la responsabilidad de uno mismo, ¿no? Como les digo, pues uno tiene que, digamos, asumir su responsabilidad, digamos, consecuencias de uno mismo. ¿Pero por qué conducir en este estado, amigo? O sea, la verdad, como les digo, no es que, como les digo, he estado tomando, digamos, desde la mañana, no, sino que ayer, como les digo, la verdad, uno, digamos, por quedar es que bien con los compañeros, o sea, uno se hace, digamos, sí me hace, digamos, un taquito así, digamos, pero la verdad... Como le digo, son cosas que pasan ahorita ya, como se dice, es asumir las responsabilidades, ¿no? Asumir la responsabilidad y no volverlo a hacer, porque ustedes transportan pasajeros, transportan vidas. Exactamente, porque al momento, digamos, de ingerir alguna sustancia, lo que sea, se está haciendo daño a uno mismo, digamos, como persona y más que todo, digamos, o sea, poner en riesgo la vida del resto de personas. ¿Sí sabe las consecuencias de todo? Sí, exactamente, uno está de acuerdo, digamos, asume, ¿cómo se dice? Asume y acepta las consecuencias de uno. Que se le ve tranquilo al señor conductor, sin embargo va a ser ya detenido por acá por los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito y posteriormente también la unidad de transporte va a ser retenida. Vamos a ver unidades
y de dónde es la cooperativa de Camal Hipódromo. Acá nos dice es un bus tipo nacional precisamente que va a trasladar a los usuarios desde la avenida Amazonas hasta el Estadio Olímpico Atahualpa. Así es las novedades que tenemos hasta el momento. Precisamente uno de los conductores que está conduciendo una de las unidades de transporte público ha dado positivo en esta prueba de alcotest. Así que ya las autoridades van a tomar el procedimiento respectivo acerca de lo que tienen que realizar precisamente en este tipo de casos. Ahí vemos incluso que están haciendo un registro, igualmente indicando todos los documentos respectivos al conductor. Es la información que tenemos hasta el momento cuando son 7 de la mañana con 41 minutos, es decir que estos controles están dando resultados entonces en la capital. Muy buenos días. Bien, gracias a Priscila. Bien hace la agencia de tránsito. En este caso está realizando los respectivos controles. Evidentemente evitar que los choferes profesionales del manejo o la conducción pues atiendan a la ciudadanía con alcohol en su sangre que puede ocasionar por ahí desgracias que no queremos. Así que bien, por la agencia hay que continuar con esto. Tema de irnos para comerciales. Nosotros ya venimos con más.